En una casa donde el lujo deslumbra y la soberbia manda, una joven niñera aprende a vivir hecha sombra, soportando humillaciones que nadie más oye. Pero, en una noche marcada por miradas altivas y murmullos venenosos, un error del traductor oficial desata lo impensado. Una voz silenciosa decide abrirse paso. Lo que debía ser otra cena elegante se convierte en un terremoto social. Cuando ella rompe el silencio y revela un talento que jamás imaginaron. Y ese instante, pequeño como un susurro, cambiará destinos, alianzas y arruinará reputaciones. Antes de comenzar esta historia llena de giros inesperados, te invito con cariño a suscribirte al canal para ayudarnos a llegar a los primeros 1000 inscritos. Tu apoyo mantiene viva esta serie de romances inolvidables. En las calles empedradas de Lyon, bajo el resplandor tenue de las farolas a gas que iluminaban la noche de 1892, una joven mujer caminaba con paso apresurado, el peso de un niño dormido en sus brazos. Se llamaba Camille Moreau, de 22 años, con el cabello castaño recogido en un moño sencillo bajo un sombrero modesto de fieltro negro y un vestido de lana gris que rozaba el suelo húmedo. Sus ojos, de un verde profundo como el ródano al atardecer, ocultaban un secreto que ni siquiera el viento del Saona podía susurrar. Había llegado a la ciudad hacía 2 años, huyendo de sombras que prefería no nombrar, y ahora servía como niñera en la opulenta mansión de la familia Beaumont, dueños de las hilanderías que tejían la fortuna de la burguesía leonesa. Aquella noche el aire olía a humo de chimeneas y a pan recién horneado de las boulangeries cercanas. Camille entró por la puerta de servicio, el corazón latiéndole con fuerza. El pequeño Lucien, de 5 años, se removió en su sueño, murmurando algo sobre sueños de barcos en el río. Lo acunó con ternura, recordando cómo su propia infancia en un pueblo remoto de Provenza había sido robada por la pobreza y la pérdida temprana de sus padres. «Shh, mon petit», le susurró, besando su frente. Pero al cruzar el umbral de la cocina, el bullicio de la casa la golpeó como una ráfaga fría. Madame Beaumont, una mujer de 40 años con un corsé que acentuaba su figura esbelta y un vestido de seda azul bordado con perlas, la miró con desdén desde el salón contiguo. «Moreau, ¿otra vez retrasada? El niño debería estar en la cama hace 1 hora. ¿Acaso cree que su lentitud es tolerable en esta casa?» Su voz era afilada como las tijeras de costura que manejaba con precisión. A su lado, el señor Beaumont, un magnate de 50 años con bigote encerado y levita de terciopelo negro, apenas levantó la vista de su periódico. No dijo nada, pero su silencio era un muro más alto que las murallas medievales de la ciudad. Camille bajó la mirada, sintiendo el calor de la humillación subir por sus mejillas. «Disculpe, madame. El pequeño no quería separarse del parque. Lo traje de inmediato». Colocó a Lucien en la cuna de la nursery, en el ático polvoriento donde dormía ella misma, sobre un jergón duro junto a la ventana que daba a los tejados inclinados. La habitación era fría, iluminada solo por una vela parpadeante, y el eco de las risas del piso inferior le recordaba su lugar, invisible como el humo que se escapaba por la chimenea. Pero esa noche algo cambió. Mientras descendía las escaleras de madera crujiente, oyó voces en el salón principal. La familia Beaumont preparaba una cena para invitados importantes, banqueros de París, un diplomático ruso y un comerciante turco que negociaban hilos de seda para exportar a Oriente. Camille se detuvo en las sombras del pasillo, invisible como siempre, para servir el vino si se requería. El aire estaba cargado de humo de cigarros y el aroma de faisán asado. El señor Beaumont, con su risa ronca, comentaba los tratos. «Señores, esta seda leonesa conquistará Estambul y San Petersburgo.
Pero necesitamos traductores fiables. Ese último fue un desastre. No entendía ni el acento. El diplomático ruso, un hombre alto con uniforme bordado en oro, frunció el ceño. Da, pero sin palabras claras, no hay acuerdo. El turco, envuelto en una túnica fina bajo su abrigo europeo, asintió con gravedad. Camille sintió un nudo en el estómago. Recordó las lecciones secretas de su abuelo, un erudito errante que le había enseñado idiomas prohibidos en las noches de su infancia, el turco fluido de los mercaderes otomanos y el ruso áspero de los exiliados. Eran reliquias de un mundo que ella había enterrado, pero que ahora latía en su pecho como un corazón oculto. De repente, el niño Lucien gritó desde arriba. Madame Beaumont chasqueó los dedos. «Moreau, suba y cállelo, no arruine la velada». Camille obedeció, pero al volver, el diplomático ruso derramó su copa, murmurando maldiciones en su lengua natal. El turco rió, respondiendo en turco con una anécdota picante. Los invitados se miraron confusos, el traductor oficial tartamudeando. Sin pensarlo, Camille se acercó, su voz suave pero firme. «Permítanme, señores». Y entonces, ante los ojos atónitos de todos, habló. Primero en ruso, traduciendo el lamento del diplomático con precisión poética. Dice que el vino francés es traicionero, como las nieves de Siberia que derriten fortunas. El ruso abrió los ojos como platos, luego al turco, en un turco impecable. Y usted bromea que las sedas lionesas envolverán arenes, pero solo si no se enredan como las intrigas de palacio. El salón se congeló. El señor Beaumont se atragantó con su puro. ¿Qué es esto? ¿Quién le enseñó eso, muchacha? Madame palideció, su abanico deteniéndose en el aire. Camille retrocedió, el miedo mezclándose con un fuego nuevo en su interior. Por primera vez no era nada, era vista, pero en esa mirada del magnate vio no solo sorpresa, sino un cálculo frío que prometía tormentas. Aquella revelación era solo el comienzo. En la Belle Époque de Lyon, donde las clases se entretejían como hilos en un telar, Camille acababa de tirar de un cabo que podía deshacer imperios, o el suyo propio. ¿Podría una niñera invisible tejer su destino entre magnates y secretos? Si esta historia te ha atrapado desde el principio, suscríbete al canal para no perderte las próximas entregas llenas de drama y pasión. Y en los comentarios, dime de qué ciudad y país me estás viendo. Tu apoyo hace que estas narrativas cobren vida. El salón bullía ahora con murmullos. Camille sintió el peso de las miradas como cadenas invisibles, pero en lo profundo un susurro la impulsaba. Ya no era solo una sombra. El destino, caprichoso como el ródano, acababa de girar. Mientras los invitados reían nerviosamente, el señor Beaumont la llamó aparte. «Explícate, Moreau, ¿de dónde sacas tales dones?» Ella, con el corazón desbocado, balbuceó sobre lecciones antiguas, pero sus ojos se encontraron con los de Henri Duval, el joven heredero de una fábrica rival, invitado esa noche. Henri, de 28 años, con frac impecable y una cicatriz sutil en la mejilla de un duelo olvidado, la miró no con desprecio, sino con curiosidad ardiente. En ese instante, el hilo del destino se tensó, uniendo a la niñera con el mundo que la había ignorado. La noche avanzaba, y Camille sabía que su secreto, una vez expuesto, traería aliados y enemigos implacables. La mansión Beaumont, con sus candelabros de cristal y tapices renacentistas, ya no era un refugio, era un escenario, y ella, la actriz improbable, acababa de entrar en escena. Los días siguientes a aquella velada transcurrieron en la mansión Beaumont como un río caudaloso, superficialmente sereno, pero con corrientes ocultas que arrastraban todo a su paso. Lyon, en el corazón de la Belle Époque,
bullía con el ajetreo de sus hilanderías y mercados, donde el humo de las máquinas a vapor se mezclaba con el aroma de las sedas recién tejidas. Era 1892, una era de opulencia para la burguesía, donde las mujeres de alta sociedad lucían vestidos de tafetán con mangas abullonadas y cuellos altos de encaje, y los hombres, levitas ajustadas y sombreros de copa que proclamaban su estatus. Pero para Camille Moreau, el mundo se limitaba a las sombras de la gran casa en la colina de Fourvière, con vistas al Ródano serpenteante. Cada mañana, al amanecer, Camille se levantaba antes que los gallos del mercado. Su rutina era un ritual de invisibilidad, preparar el desayuno del pequeño Lucien en la cocina de azulejos fríos, donde el vapor de la estufa de leña empañaba las ventanas. Vestía siempre su modesto vestido de algodón gris, con delantal blanco almidonado y un chaleco que ocultaba las curvas de su figura esbelta, como dictaba la etiqueta para las sirvientas de clase media. A sus 22 años, su rostro, enmarcado por mechones castaños escapados del moño, reflejaba una quietud forjada en la adversidad. Huérfana desde los 10, había aprendido a leer en las páginas raídas de un viejo libro de oraciones y los idiomas. Déjà, esos eran tesoros robados a las noches con su abuelo, un profesor itinerante que hablaba de mundos lejanos como si fueran vecinos. Lucien, el niño de 5 años con rizos rubios y ojos curiosos, era su ancla. «Camille, ¿por qué el río canta?», le preguntaba mientras ella lo vestía con su trajecito de marinero, botones de nácar relucientes. Ella sonreía, respondiendo con cuentos inventados sobre barcos otomanos y cosacos rusos, pero siempre en francés, guardando sus dones como un secreto frágil. La familia Beaumont la trataba como a un mueble útil. El señor Beaumont, Edouard, un hombre robusto de 50 años con patillas grises y un bastón de ébano que golpeaba el suelo para enfatizar órdenes, apenas la notaba salvo para reclamar eficiencia en las cuentas de la casa. Madame Beaumont, Isabel, de 40, era un torbellino de vanidad, con peinados altos adornados de plumas y guantes de cabritilla que nunca se manchaban. «Moreau, asegúrese de que el niño no moleste en las comidas», le espetaba desde su tocador, rodeada de frascos de perfume importados de Grasse. La jerarquía era inquebrantable, como las murallas de la antigua ciudad. Las criadas, como Camille, comían en la mesa de servicio pan duro y sopa aguada, mientras arriba, en el comedor de roble tallado, se servían ostras y vinos de Burdeos. Las tardes las pasaba en el jardín empedrado, empujando el columpio de Lucien bajo la sombra de los plátanos, oyendo los ecos de las visitas. Tías chismosas en chales de cachemira que cuchicheaban sobre escándalos en la ópera. «Dicen que los Duval están en quiebra, pero ese Henri...» «Un lobo con piel de cordero», murmuraba una, y Camille aguzaba el oído, recordando la mirada de aquel joven en la cena. Henri Duval. El nombre resonaba en su mente como un eco prohibido. Hijo de un rival en las hilanderías, había llegado esa noche con un aire de confianza contenida. Su frac negro cortado a la perfección, sobre hombros anchos, y una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos azules. Durante la traducción improvisada de Camille, él había sido el único en no interrumpir, observándola con una intensidad que la hizo sentir expuesta, no como sirvienta, sino como igual. Al día siguiente, un rumor corrió por la cocina. Los Beaumont planeaban una alianza con los Duval para monopolizar la seda exportada a Rusia y Turquía. «Necesitamos esa lengua exótica para sellar tratos», había oído decir a Edouard en su estudio, rodeado de mapas y muestras de tela brillante. Pero la tensión se filtraba como niebla del Saona. Madame Beaumont, con su abanico agitándose como alas de mariposa, confrontó a Camille en el pasillo del servicio. «¿De dónde sacaste esas palabras bárbaras? ¿Algún amante extranjero?»
No toleraré escándalos en mi casa. Su voz era un siseo, los ojos entrecerrados bajo pestañas postizas. Camille negó con la cabeza, el pulso acelerado. Solo lecciones de infancia, madame, nada más. Pero en el fondo el miedo se enredaba con una chispa de orgullo. Por primera vez, su secreto había sido útil, no una carga. Esa tarde, mientras Lucien dormía la siesta en la nursery, Camille descendió a la lavandería en el sótano húmedo donde el vapor de las planchas a carbón nublaba el aire. Ordenaba las sábanas bordadas cuando un criado entró jadeante. «Señorita Moreau, el señor Beaumont la llama al estudio. Inmediatamente». Su corazón dio un vuelco. ¿Era por la cena? ¿Un castigo disfrazado de oportunidad? Al entrar en el estudio, iluminado por la luz filtrada de las cortinas de terciopelo, Edouard la miró desde su escritorio de caoba, papeles esparcidos como hojas de otoño. «Siéntese, Moreau». «No, espere. Quédese de pie». Su tono era calculador, no furioso. Aquella noche salvó un trato que valía miles de francos. Los rusos y turcos hablan de usted como de un prodigio. Dígame, ¿puede leer contratos en esos idiomas? Camille tragó saliva, sintiendo el peso de la habitación, con sus estanterías repletas de volúmenes encuadernados en cuero y un globo terráqueo que giraba lentamente. «Sí, señor, lo suficiente para entenderlos». Él se inclinó adelante, el bigote temblando. «Bien, mañana vendrán más invitados. Traducirá, pero un paso en falso, y estará en la calle». La promesa era clara: ascenso precario, atado a su obediencia. Camille asintió, saliendo con las piernas temblorosas. En el pasillo, un espejo alto reflejó su rostro pálido. ¿Aliada o peón? El aire de la mansión, antes asfixiante, ahora vibraba con posibilidades. Y peligros. Al atardecer, mientras el sol teñía el ródano de oro, un mensajero llegó con una nota sellada para Edouard. Camille, pasando por el vestíbulo, vio el lacre roto. Provenía de los Duval. El contenido era breve, pero el rostro del magnate se endureció al leerlo. «Henri Duval quiere reunirse. Solo». Un susurro de intriga flotó en el aire, como el humo de una pipa olvidada. Camille, oculta tras una cortina, sintió que el destino tejía su red más apretada. ¿Qué trama se urdía en las sombras de Lyon? ¿Y en qué hilo quedaría ella enredada? Al día siguiente, el sol se filtraba a través de las cortinas de encaje en la mansión Beaumont, tiñendo de oro los suelos de mármol pulido. Lyon despertaba con el rumor distante de las carretas en las calles empedradas, cargadas de rollos de seda que se dirigían a los muelles del Ródano. Camille Moreau se movía por la cocina con manos temblorosas, preparando el chocolate caliente para Lucien. Su vestido gris, con el delantal aún limpio pese al vapor de la estufa, se sentía más pesado que nunca. La noche anterior, la nota de los Duval había dejado un eco de inquietud en el aire, como el humo persistente de un cigarro apagado. Madame Isabelle Beaumont irrumpió en la cocina, su bata de seda rosa ondeando como una bandera de autoridad. Llevaba el cabello recogido en un moño alto, adornado con perlas que capturaban la luz matutina. «Moreau, ¿ha oído los chismes en el mercado? Dicen que su espectáculo de anoche ha llegado a oídos de medio Lyon. Una sirvienta hablando lenguas de salvajes. Si esto mancha nuestra reputación, la echaré a la calle sin pensarlo dos veces». Sus ojos, fríos como el acero de un alfiler, se clavaron en Camille. La humillación era un arma afilada en esa casa, donde las criadas eran extensiones mudas de la servidumbre. Camille inclinó la cabeza, sintiendo el ardor en las mejillas. «Madame, solo ayudé como se me ordenó. No busqué atención». Pero en su interior, una voz rebelde susurraba:
Ya no era invisible. El pequeño Lucien entró correteando, rompiendo la tensión con su risa infantil. «Camille, cuéntame del hombre del turbante. ¿Volverá?» Ella lo alzó en brazos, besando su mejilla regordeta, un refugio momentáneo contra la tormenta que se avecinaba. El señor Edouard Beaumont la convocó al mediodía, en el salón de recepciones donde los tapices flamencos colgaban como testigos silenciosos. La habitación olía a cera de abeja y a tinta fresca de los contratos esparcidos sobre la mesa de roble. Él estaba de pie junto a la chimenea, donde un fuego bajo crepitaba, su levita negra impecable y el bastón apoyado en el brazo del sillón. «Siéntese, Moreau». «No, mejor quédese de pie. Esto no es una charla de té». Su voz era grave, calculada, como un mercader midiendo telas. A su lado, un notario de la ciudad, un hombre delgado con gafas redondas y corbata de seda, garabateaba en un ledger. «Los tratos con los rusos y turcos avanzan gracias a usted», continuó Edouard, paseando la mirada por la habitación. «Pero no basta con una noche. Necesito que traduzca en las negociaciones formales. Vendrán delegados esta semana, el embajador otomano y un conde moscovita. Firmará un contrato como intérprete temporal, 100 francos al mes, más su salario actual, pero con condiciones, discreción absoluta, y no una palabra de su origen humilde fuera de estas paredes. Si falla, o si causa escándalo, olvídese de referencias. Lyon es un telar apretado, un hilo suelto deshace todo». Camille sintió el suelo inclinarse bajo sus pies. Era una oferta que rompía su mundo de sombras, pero atada a cadenas invisibles. Hesitó, el pulso latiéndole en las sienes. «Señor, no soy educada para tales círculos, y si me equivoco en un matiz, podría costarles un acuerdo». El notario levantó la vista, pluma en suspenso, pero Edouard soltó una risa seca. «Exacto. El costo sería suyo. Firme o vuelva a fregar suelos en el ático». El protocolo era claro: obediencia o ruina. En esa era de jerarquías rígidas, una sirvienta que aspiraba más era una amenaza, vigilada por ojos en cada esquina, desde las criadas chismosas hasta los sirvientes de familias rivales. Con mano temblorosa, Camille firmó el documento, el tintero goteando como sangre en el papel. Salió del salón con el pecho oprimido, el peso de la vigilancia pública cayendo sobre ella como un velo de plomo. En el pasillo, una criada mayor, Marie, la interceptó con un susurro urgente. «Cuidado, niña. Madame ya habla de enviarte a un convento si esto sale mal. Y oí que los Duval husmean. Su hijo Henri preguntó por ti anoche, como si fueras un secreto a desentrañar». Marie, aliada inesperada con su rostro arrugado por años de servicio, le apretó el brazo. «Si necesitas consejo, búscame en la lavandería. No todas aquí somos ciegas». Pero los obstáculos se erigían rápidos. Esa tarde, durante el té en el jardín, donde las señoras Beaumont recibían a vecinas en vestidos de muselina con volantes y sombreros de ala ancha, un rumor llegó como una brisa maliciosa. «Una niñera traduciendo para magnates. ¿No es escandaloso? Debe ser una espía, quizás de esos anarquistas del sur», siseó una invitada, abanicándose con furia. Madame Isabel palideció, lanzando a Camille una mirada que prometía veto inmediato. «Silencio, señoras. Es un capricho temporal». Pero el daño estaba hecho. Calumnias que se extendían como humo por los salones de Lyon, amenazando con vetar a Camille de cualquier empleo futuro. Al anochecer, mientras el ródano reflejaba las luces de las farolas a gas, un carruaje se detuvo ante la mansión. De él descendió Henri Duval, solo como pedía la nota. Vestía un abrigo de lana oscura sobre su frac, la cicatriz en su mejilla capturando la penumbra. Edouard lo recibió en el estudio, pero Camille, sirviendo oporto desde las sombras, oyó fragmentos. «Su intérprete. Impresionante. ¿Puedo hablar con ella? Los Duval
Necesitamos claridad en estos tratos. Quizás una alianza beneficie a todos. La voz de Henri era suave, pero cargada de intención, un prenuncio de alianzas que la arrastraban al centro del torbellino. Camille retrocedió, el corazón acelerado. La decisión estaba forzada. Aceptar este nuevo rol significaba dejar atrás la nursery, mudarse a habitaciones de servicio más visibles, expuesta a protocolos estrictos de etiqueta en cenas y reuniones. Ya no era solo niñera, era un peón en el tablero de sedas y ambiciones, pero en esa exposición vislumbró una grieta en las murallas de su vida. Aliada de Henri o carnada para los Beaumont, la noche caía sobre Lyon y con ella la promesa de una ruptura irreversible. Un mensajero acababa de llegar con noticias del embajador turco. La negociación se adelantaba al amanecer. Camille, ahora atada por tinta y promesas, enfrentaría el mundo que la había despreciado, o sería devorada por él. El sol del amanecer teñía de rosa las colinas de Fourvière, mientras Lyon se despertaba con el tañido de las campanas de la catedral. Era el día de la negociación adelantada, y Camille Moreau sentía el pulso de la ciudad latiéndole en las venas. Su vestido gris, ahora complementado con un chaleco negro más formal por orden de Madame Isabel, rozaba los escalones de la mansión Beaumont al bajar a la cocina. El aire olía a café fuerte y a pan calentándose en el horno de leña, pero su estómago era un nudo de nervios. El contrato firmado la ataba como un hilo en un telar, intérprete temporal, expuesta al escrutinio de magnates y delegados. Madame Isabel la interceptó en el vestíbulo con su vestido de tafetán verde oliva que crujía con cada paso, mangas abullonadas y un broche de esmeraldas en el cuello alto de encaje. Recuerde su lugar, Moreau. Hoy no es una invitada, es una herramienta, una palabra fuera de tono, y su contrato se quema como papel. Su sonrisa era una máscara, pero los ojos destilaban veneno. Camila asintió, el calor de la humillación subiendo por su cuello. Las criadas murmuraban en las sombras, midiendo su ascenso precario con miradas envidiosas. El salón de reuniones bullía ya con la llegada de los delegados. El embajador otomano, un hombre de mediana edad con turbante rojo y túnica bordada bajo un abrigo europeo, charlaba con el conde moscovita, alto y barbudo, envuelto en un uniforme gris con medallas tintineantes. Edouard Beaumont presidía la mesa larga de caoba, rodeado de muestras de seda lionesa que brillaban como ríos de plata y oro. Henri Duval estaba allí, invitado como testigo de la alianza rival, su frac negro ajustado a la perfección, la cicatriz en la mejilla capturando la luz de los candelabros de gas. Sus ojos azules se posaron en Camille al entrar, un microgesto de curiosidad que la hizo vacilar. «Siéntese a mi lado, Moreau», ordenó Edouard con voz seca, señalando una silla baja al final de la mesa. No era un asiento de honor, era un puesto de servicio, visible pero subordinado. Los delegados la miraron con cejas arqueadas, el turco inclinando la cabeza con interés renovado de la cena anterior. Camille tomó asiento, sus manos temblando al desplegar los contratos en turco y ruso, papeles crujientes con sellos de cera. El objeto simbólico apareció entonces, un viejo broche de plata que su abuelo le había regalado, grabado con motivos otomanos y eslavos entrelazados. Lo llevaba prendido en el chaleco, un talismán oculto, hasta que el conde lo notó. «¿De dónde eso, mademoiselle?» «Parece de mi tierra», murmuró en ruso, y ella tradujo al francés con voz firme, sintiendo el metal cálido contra su piel como un ancla emocional. La negociación comenzó con fricciones sutiles. El embajador propuso términos en turco fluido, exigiendo descuentos por el transporte por el Bósforo. Edouard frunció el ceño, respondiendo en francés torpe. Camille intervino, traduciendo con precisión. «Dice que las sedas lionesas son joyas,
Pero el viaje por mar las hace frágiles como promesas rotas. Ofrece un 15% menos si garantizan envíos dobles. El salón se tensó. Madame Isabel, sentada rígida con su abanico quieto, lanzó una mirada que cortaba como vidrio. ¿Precisa tanta elaboración, Moreau? Manténgalo simple, siseó. Una humillación sutil ante todos, recordando la fricción de clases. Camille sintió el rubor, pero el conde rió, asintiendo. Habla como una de San Petersburgo. Bien hecho. Henri, desde el otro lado, observó en silencio, sus dedos tamborileando en la mesa. Cuando el turco mencionó un detalle sobre aranceles rusos, y el traductor oficial titubeó, Camille corrigió con calma. El conde aclara que los impuestos en Moscú han subido un 10%. Sin ajuste, el trato se deshace como nieve en primavera. Sus palabras sellaron un avance menor. Los delegados firmaron un borrador preliminar, el aire llenándose de apretones de manos y risas contenidas. Edouard palmeó su hombro, un gesto paternal que ocultaba cálculo. Útil al fin. Pero en ese pico de éxito, la amenaza se hizo clara. Madame Isabel se inclinó hacia una invitada vecina, susurrando lo suficiente para que Camille oyera. Una sirvienta metida en tratos de hombres. ¿Qué dirá la sociedad? El avance emocional llegó en un roce fugaz. Al servir el oporto posterior en el foro semipúblico del salón, donde criadas entraban y salían, Henri se acercó para ofrecerle una copa. Sus dedos rozaron los de ella al pasarla, un contacto breve como un susurro, y sus ojos se sostuvieron en un silencio compartido. Impresionante, Mademoiselle Moreau. No todos los tesoros se ven a simple vista, murmuró en francés bajo, su voz cálida contra el frío de la habitación. Camille sintió un calor inesperado, no de vergüenza, sino de reconocimiento. Él no era el heredero distante. En ese gesto vio un aliado potencial, humanizado por la curiosidad. Pero el antagonista actuaba en las sombras. Desde un rincón, el notario de Edouard, un hombre enclenque con bigote fino, garabateaba notas, sus ojos fijos en Camille como un halcón. Era leal a los Beaumont y susurraría a oídos equivocados. Al finalizar la reunión, mientras los delegados se marchaban en carruajes relucientes, una nota llegó por mensajero. Un comentario en el periódico local. El Progrés de Lyon anunciaba misteriosa intérprete en tratos de seda, aliada o intrusa. La calumnia se extendía, visible como tinta fresca. Madame Isabel sonrió con malicia al leerlo en voz alta. Vea, Moreau, su éxito atrae lobos. Camille retrocedió al pasillo, el broche en su pecho latiendo como un corazón expuesto. El mundo nuevo la probaba. Aceptación tentativa de los delegados. Rechazo sibilante de la alta sociedad. Henri se demoró en la puerta lanzándole una mirada que prometía más, pero el notario lo siguió con ojos vigilantes. La fricción de clases ardía y en las sombras de Lyon el antagonista tejía su red. Esa noche un rumor mayor corrió por los salones. Los Duval planeaban una contraoferta y Camille era la clave. O el sacrificio. El telar se tensaba y un hilo suelto podía romperlo todo. La lluvia azotaba las ventanas de la mansión Beaumont con furia, como si el cielo de Lyon se hubiera enfurecido contra los secretos de la tierra. Era una noche de finales de otoño, en 1892, y el Ródano rugía más allá de las colinas de Fourvière, hinchado por la tormenta que había estallado al atardecer. Camille Moreau se apresuraba por el pasillo del servicio, su vestido gris empapado en los bordes, el chaleco negro adherido a la piel por el agua fría. Llevaba una lámpara de aceite en la mano, su llama temblorosa iluminando las sombras danzantes en las paredes tapizadas. El pequeño Lucien dormía en la nursery, ajeno al caos, pero ella no podía descansar.
La nota del periódico aún quemaba en su mente, esa calumnia que la pintaba como intrusa en los salones de la seda. Madame Isabel había ordenado que se quedara cerca, por si los invitados necesitan algo en esta maldita agua. Pero los delegados se habían marchado horas antes y la casa parecía un barco a la deriva. Camille subió al ático, donde su habitación era un refugio precario. Un jergón junto a la ventana agrietada, una mesa coja con sus pocos libros raídos. El broche de plata, ese objeto heredado de su abuelo, reposaba sobre la mesa, su grabado otomano y eslavo capturando la luz parpadeante. Lo tocó con dedos temblorosos, recordando las noches en Provenza, cuando el viejo erudito le enseñaba palabras prohibidas a la luz de una vela. Las lenguas son puentes, Camille, no prisiones, le decía antes de que la fiebre se lo llevara, dejando a una niña huérfana con deudas que la empujaron a las calles. Un trueno retumbó y la puerta de la nursery crujió. Lucien se removió, murmurando en sueños. Ella entró para calmarlo, pero al volverse, un golpe en la puerta principal de la mansión la alertó. Voces abajo. El mayordomo, empapado, anunciaba a un visitante inesperado. «El señor Duval, madame, insiste en ver al señor Edouard. Dice que es urgente por la tormenta». Camille se asomó desde las escaleras, el corazón acelerado. Henri Duval, allí, en medio del diluvio. Edouard gruñó desde su estudio. «Déjenlo pasar, pero que sea breve». La tormenta había confinado a todos, los caminos embarrados, los carruajes varados, Lyon convertida en un laberinto inundado. Henri entró chorreando agua, su abrigo de lana oscura pegado al cuerpo, el frac debajo arrugado pero impecable. Su cabello castaño peinado hacia atrás ahora caía en mechones sobre la frente, y la cicatriz en su mejilla parecía más profunda bajo la luz de las lámparas de gas. Sacudió el sombrero, gotas salpicando el suelo de mármol. «Señor Beaumont, los rumores del periódico afectan a todos. Mi familia propone una alianza formal para proteger los tratos, pero necesito hablar con su intérprete». Edward frunció el ceño, su bastón golpeando el piso. «Moreau no está disponible. Es una sirvienta, no una dama de salón». Pero Henri insistió, su voz firme. «La tormenta me retiene aquí. Permítame al menos una palabra, por el bien de las sedas». Madame Isabel, desde el umbral con su bata de seda bordada, soltó un bufido. «¡Absurdo! La niñera está arriba con el niño. Si quiere charlar con ella, hágalo en la cocina, como corresponde». Su tono era un latigazo, pero la lluvia redobló, sellando el destino. Edward cedió con un gesto. «Bien, pero supervisado». Camille oyó todo desde las sombras, el pulso latiéndole en las sienes. Bajó, obediente, al salón pequeño contiguo a la cocina, un espacio semiprivado con sillones de terciopelo desvaído y una chimenea crepitante. Henri la siguió, el mayordomo vigilando desde la puerta como un centinela. El confinamiento los unió en ese rincón cálido, el fuego proyectando sombras largas. Camille se sentó en el borde de un sillón, manos en el regazo, el broche oculto bajo su chaleco. Henri se acomodó frente a ella, quitándose el abrigo con un suspiro. «No tema, mademoiselle Moreau, no soy como ellos». Su voz era baja, íntima, cortando el rugido de la tormenta. Ella levantó la vista, sus ojos verdes encontrando los azules de él. Por primera vez no había jerarquía, solo dos almas atrapadas por el agua. «Señor Duval, ¿qué desea de una simple niñera?», preguntó, su acento provenzal suavizando las palabras. Él se inclinó adelante, el fuego iluminando su rostro. «No simple, aquella noche en la cena y hoy en la reunión. Usted salvó tratos que mi familia ha soñado por años, pero no es por eso, es por la forma en que habla, como si hubiera vivido esos mundos». Camille dudó.
el pasado abriéndose como una herida. La tormenta afuera aullaba, un telón que los aislaba. Mi abuelo era un viajero, me enseñó turco en las tabernas de Marsella, ruso de exiliados en los puertos. Huí de Provenza tras su muerte, deudas, hambre. Llegué aquí como sombra para criar a Lucien y olvidar. Sus palabras fluyeron, desnudando capas, el luto por sus padres ahogados en una inundación, la culpa de no haberlos salvado, el deber que la ataba a esta vida invisible. Henri escuchó, inmóvil, su expresión suavizándose. «Yo también cargo culpas», reveló su herida. Un duelo a los 20, por honor familiar, que dejó la cicatriz y un hermano perdido en una riña de fábricas. Mi padre me obliga a alianzas frías, como esta con los Beaumont, deber ante la ruina inminente de los Duval. Pero usted me hace recordar que hay más que telas y francos. El objeto heredado surgió entonces. Camille sacó el broche, extendiéndolo hacia la luz. Esto es todo lo que queda de él, un puente, como decía. Henri lo tomó con cuidado, sus dedos rozando los de ella en un gesto que duró un latido más de lo necesario. La temperatura cambió, un calor sutil, de confianza naciente, no pasión. «Lo guardaré como promesa», murmuró, «de que no la dejaré sola en esto, juntos podemos tejer algo verdadero». El momento se profundizó en confidencia, sus voces entretejidas como hilos. Él habló de sueños de fábricas justas, sin explotar a los obreros del Ródano. Ella, de anhelos de libertad, de enseñar idiomas a niños como Lucien. Una promesa tácita se forjó en ese silencio compartido, miradas que decían lo que las palabras no osaban. El antagonista dio señal. Un criado entró, empapado, con un recado de Madame Isabel. «La señora dice que el señor Duval debe irse al amanecer, y para usted, Moreau, vigile sus charlas, oídos indiscretos escuchan». El notario, desde las sombras, había espiado, su pluma garabateando traiciones. La tormenta amainó al alba, pero la marea emocional bajó de golpe. Un mensajero irrumpió con una carta sellada. El embajador turco retiraba su firma, citando dudas sobre la intérprete, rumores de espía. La calumnia había llegado a oídos lejanos, orquestada por el notario leal a Isabel. Camille sintió el mundo derrumbarse, el broche devuelto por Henri, ahora un peso en su pecho. Él apretó su mano brevemente antes de partir. «Resistiremos». Pero la carta rebajó todo, traición inminente, y el telar de Lyon se tensaba hacia la ruptura. En la cocina fría, Camille lloró en silencio, preguntándose si la confianza recién nacida sobreviviría a la inundación de mentiras. El alba trajo un cielo plomizo sobre Lyon, como si la tormenta de la noche anterior hubiera dejado su huella en el firmamento. El Ródano fluía perezoso, sus aguas turbias reflejando las torres de la catedral de Fourvière, mientras la ciudad despertaba con el eco de carretas y el tañido distante de campanas. Camille Moreau se encontraba en la cocina de la mansión Beaumont. El vestido gris, aún arrugado por la vigilia, las manos temblorosas sobre la carta arrugada que el mensajero había entregado. El embajador turco retiraba su firma. Dudas sobre la intérprete. Rezaba el texto en francés torpe, pero las palabras ardían como veneno. Espía, intrusa, amenaza para el honor otomano. El notario de Isabel, ese hombre enclenque con ojos de rata, había actuado rápido, susurrando calumnias a oídos lejanos. Madame Isabel irrumpió en la cocina como un vendaval, su bata de seda crujiendo, el rostro enmarcado por un moño deshecho que revelaba mechones grises prematuros. Llevaba la carta en la mano, agitándola como un arma. «Mire lo que ha hecho Moreau. Su lengua de taberna ha envenenado un trato que valía fortunas. El embajador habla de traición. Dice que usted filtró secretos a los Duval». Su voz era un siseo afilado.
los ojos entrecerrados clavados en Camille como alfileres. El mayordomo y las criadas se congelaron en sus tareas, el vapor de la estufa de leña empañando el aire cargado de tensión. Camille retrocedió un paso, el broche de plata en su chaleco sintiéndose ahora como una marca de Caín. «Madame, juro que no. Solo traduje. El notario. Él espió». Isabel soltó una risa fría, cortante como el viento del Saona. «Espió. Acusa a mi confidente. Usted es la forastera, la niñera que se cree erudita. Edward está furioso. El conde ruso duda ahora, y los periódicos de Lyon ya murmuran. La sirvienta exótica, aliada o saboteadora». Extendió un ejemplar del Progrés de Lyon, abierto en una nota breve pero demoledora, impresa con tinta fresca que olía a escándalo. La exposición era pública, un ataque frontal que hería no solo el proyecto de Sedas, sino la reputación de toda la casa Beaumont. Camille sintió el suelo hundirse. Su ascenso precario se desmoronaba. El contrato de intérprete, firmado con tinta aún fresca, se convertía en grilletes. El señor Edward Beaumont entró entonces, su bastón golpeando el suelo de baldosas como un veredicto. Vestía una levita gris, desabotonada, el bigote temblando de ira contenida. «Moreau, su talento nos ha costado 10.000 francos en avances perdidos. Los delegados exigen pruebas de su lealtad, o el acuerdo se deshace como humo». Su mirada era un muro, no de sorpresa como en la cena inicial, sino de cálculo implacable. El antagonista había ascendido. El notario, oculto en las sombras del pasillo, asomó con una carpeta bajo el brazo, documentos falsos que sugerían filtraciones de Camille a Henri Duval. «Señor, encontré esto en su habitación», mintió con voz suave, extendiendo una hoja garabateada que imitaba una nota en ruso. Chantaje sutil, sabotaje orquestado por Isabelle, quien lo había instigado para proteger su estatus social de cualquier mancha. Camille negó con la cabeza, el pánico subiendo por su garganta. «Es falso, nunca traicionaría». Pero Edward la cortó. «Basta, está suspendida. No más traducciones, no más nursery. Quédese en el ático hasta que aclaremos esto. Una palabra más y la despido sin paga». La consecuencia fue tangible. Pérdida de apoyo inmediato. Las criadas, antes neutrales, ahora la miraban con recelo, susurrando sobre la provenzal que trae mala suerte. Marie, la aliada de la lavandería, le apretó el brazo en un pasillo desierto. «Huya si puede, niña. Isabel no perdona. El notario es su sombra». Pero huir significaba aislamiento total, sin referencias en una Lyon donde los chismes corrían más rápido que el río. El equilibrio se rompió en ese instante. Camille subió al ático polvoriento, el pequeño Lucien llorando en la nursery adyacente porque Camille se va. Lo acunó por última vez, su corazón partiéndose como cristal. El niño era su ancla y ahora lo perdía. Abajo, el salón bullía con visitas, banqueros rivales, atraídos por el escándalo, cuchicheando sobre la niñera espía que sabotearía alianzas. La reputación de los Beaumont tambaleaba, pero el golpe recaía en ella. Una amenaza legal asomaba. Edward mencionó demandar por daños, un ultimato que la ataba a silencio forzado. Su estatus caía en picada, de intérprete prometedora a paria confinada, aislada en el techo de la mansión como un pájaro enjaulado. Henri Duval llegó al mediodía, su carruaje deteniéndose ante la puerta principal con un chirrido de ruedas embarradas. Vestía un abrigo largo de lana, la cicatriz en la mejilla acentuada por la penumbra del vestíbulo. Exigió verla, pero Isabel lo recibió en el salón, su vestido de tafetán azul ahora impecable, el abanico agitándose como un escudo. «Señor Duval, su interés en mi sirvienta es inapropiado».
El escándalo la ha marcado, mejor olvídenla. Henri insistió, su voz firme. Necesito oírlo de ella. Los Duval no creemos en mentiras. Pero el notario intervino, mostrando los documentos falsos. Pruebas irrefutables, señor. Ella filtró términos a su familia. La separación fue emocional, lacerante. Desde una rendija en la puerta del ático, Camille oyó la confrontación. Henri dudó, su confianza en ella quebrada por la duda sembrada. Si es verdad, no puedo arriesgar mi casa, murmuró, retirándose con pasos pesados. No la vio. El ultimato social lo forzó, aliarse con los Beaumont o perder todo. Camille se hundió en el jergón, lágrimas silenciosas mojando la almohada raída. El momento sin vuelta había llegado. Al firmar ese contrato inicial, había expuesto su secreto. Imposible ahora volver a la invisibilidad de la niñera. El aislamiento la envolvía, el broche de plata frío contra su piel, un recordatorio de puentes rotos. La tarde cayó como un velo gris, el ródano susurrando secretos que ella ya no podía traducir. Un criado subió con una bandeja escasa, pan duro y agua, orden de Isabel. Madame dice que reflexione sobre su traición. Mañana, el notario testificará ante un juez si no confiesa. El exilio emocional era total. Henri se había ido, los aliados evaporados, el proyecto de sedas en ruinas. Camille miró por la ventana, los tejados de Lyon extendiéndose como un laberinto hostil. Podría tejer una salida de este nudo, o el telar la aplastaría. Abajo, un carruaje partía, el notario, rumbo a la prefectura con pruebas falsas. El ultimato social colgaba en el aire, y con él la promesa de una caída irreversible. El sol de mediodía filtraba rayos débiles a través de las rendijas del ático, donde el polvo danzaba como motas de seda flotante. Camille Moreau se acurrucaba en su jergón, el broche de plata apretado en el puño, mientras el eco de los carruajes en la calle le recordaba la vida que bullía abajo. Habían pasado 2 días desde la carta del embajador, 2 días de pan rancio y silencio opresivo. Lucien lloraba por las noches, llamándola desde la nursery, pero las criadas la mantenían alejada, obedeciendo órdenes de Madame Isabel. El aislamiento era una herida abierta, y el ultimato del notario colgaba como una espada: confesar o enfrentar un juez por traición. Pero Camille no era de las que se rendían al miedo. En la quietud del ático, sus ojos se posaron en una caja olvidada bajo la tabla suelta del suelo, un rincón que usaba para guardar reliquias de su abuelo. La sacó con manos temblorosas, el corazón latiéndole fuerte. Dentro, entre páginas amarillentas de un viejo diario, encontró algo inesperado. No era suyo. Era un cuaderno encuadernado en cuero raído, con la inicial IB grabada en la tapa. ¿Cómo había llegado allí? Recordó entonces, semanas atrás, al limpiar el tocador de Madame Isabel, lo había guardado por error, pensando que era un libro de cuentas. Ahora, en su encierro, lo abrió. Las páginas revelaban la verdad estructural, un complot tejido con hilos de ambición y rencor. Isabel Beaumont, en tinta nerviosa, confesaba su manipulación. El notario falsificará lo necesario. Esa niñera debe caer. Su ascenso mancha mi salón. Si los Duval la cortejan, perdemos la alianza. Chantajearemos con deudas inventadas y Edouard la echará sin piedad. Más adelante, entradas sobre deudas ocultas de los Beaumont, préstamos de banqueros parisinos, camuflados en libros caixa falsos que el notario manipulaba. Un retrato miniatura pegado en una página mostraba a Isabel joven, sonriendo con un hombre que no era Edouard. Un amante turco, quizás, del que huía avergonzada. «Nunca dejaré que una sirvienta eclipse mi pasado», garabateaba. Y pruebas, copias de cartas al notario, ordenando sabotajes en las negociaciones, desde rumores al embajador hasta la nota falsa en ruso. Camille sintió náuseas.
pero también un fuego nuevo. Esto no era solo calumnia. Era un complot para preservar el estatus de Isabel, usando el notario como marioneta. La indignación ardía en su pecho. Esa mujer que la humillaba con sonrisas falsas tejía ruinas para otros. No más peón. Asumiría agencia pública y audaz. Tomó una pluma del escritorio polvoriento y papel robado de la nursery, escribiendo una carta dirigida al Progrés de Lyon. Señores editores, soy Camille Moreau, intérprete en la Casa Beaumont. Acuso de falsedades al notario de la familia, quien forja documentos para sabotear tratos honrados. Adjunto pruebas de su diario que revelan deudas ocultas y manipulaciones. La seda de Lyon merece verdad, no sombras. Firmó con su nombre completo, el pulso firme. Era un pronunciamiento que alteraría percepciones, de paria a denunciante, exponiendo el complot ante la sociedad. Bajó al atardecer, evadiendo guardias con el sigilo de sus días de sombra. En la cocina, Marie, la criada aliada, la recibió con ojos abiertos. «Niña, estás loca. Pero toma, el mensajero del periódico pasa por aquí». Camille selló la carta con cera robada. Su aroma a lavanda un contraste irónico con el vapor de la estufa. La entregó, y el mundo se movió. Al día siguiente, el Progrés publicaba extractos, anónimos al principio, pero el rumor corrió como el ródano en crecida. Las vecinas cuchicheaban en los mercados: «Isabel Beaumont, chantajista, ¡qué escándalo!». La percepción social giraba. Camille, de intrusa, pasaba a mártir, con testimonios de criadas surgiendo como flores tras la lluvia. Marie juró ante un cura local: «Vi al notario quemar papeles sospechosos». El pico de esperanza llegó con Henri Duval. Él irrumpió en la mansión al mediodía. Su abrigo salpicado de barro del camino, la cicatriz en la mejilla tensa por la urgencia. Edouard lo recibió en el salón, pero Henri exigió: «Quiero ver a Mademoiselle Moreau, ahora». Isabel palideció, su abanico deteniéndose, pero el escándalo público la ataba. Camille descendió, vestida con su chaleco negro, el broche reluciente como emblema. En el jardín empedrado, bajo los plátanos goteantes, se encontraron a solas por primera vez. «Creí en las mentiras», confesó Henri, su voz ronca. «Mi frialdad no era duda en usted, sino deber. Mi familia arrastra deudas peores que las Beaumont. Un hermano perdido en huelgas obreras me obliga a alianzas frías, a fingir lealtad para salvar fábricas. Pero su carta me reencuadra todo». Camille extendió el diario, páginas abiertas como heridas. No era traidora, era peón de su complot. Él lo leyó, los ojos ensanchándose en indignación. «Ese notario, títere de Isabel, han sabotado no solo a usted, sino a Lyon entera por vanidad». El reencuentro fue contenido, confianza forjada en verdades compartidas, no pasión. Sus manos se rozaron al pasar el diario, un gesto que evocaba promesas. «Juntos expondremos esto», murmuró él. «Mi familia apoyará su denuncia. Hemos visto sus manipulaciones en tratos pasados». Era un avance. Henri reencuadrado como aliado leal, no heredero distante, y Camille con voz propia, alterando el tablero social. Las criadas murmuraban aprobación, hasta Edouard dudaba, confrontando a Isabel en privado, pero cada esperanza evocaba un valle mayor. El notario contraatacó esa tarde, irrumpiendo en el jardín con una carpeta. «¡Mentiras! Esta sirvienta forja diarios para vengarse». Extendió un testimonio comprado de un criado, acusándola de robo. Isabel, desde la ventana, sonreía con malicia, su complot escalando a difamación abierta. La amenaza crecía, rumores de arresto por falsificación, y el Progrés recibía contraataques. Camille sintió el peligro ceñirse, pero Henri la defendió.
Pruebas reales contra sus sombras, señor notario. La sociedad juzgará. La indignación contra el vilano bullía. Lyon, con su telar de chismes, se volvía contra él, banqueros retirando apoyos a los Beaumont. El clímax de ese giro llegó con una invitación, un baile en la Ópera de Lyon, organizado por la Guilda de Hilanderos, donde magnates y delegados debatirían alianzas. Henri, con un sobre lacrado, se lo extendió a Camille. Venga como mi invitada. Allí, ante todos, presentaremos las pruebas. Es el foro decisivo. Ella asintió, el corazón latiendo con resolución, pero al partir, un mensajero de Isabel susurró una amenaza final. Aparezca, y el notario testificará su ruina. El telar se tensaba hacia el confronto público, y Camille, ya no sombra, caminaba hacia la luz, o la caída. Las luces de la Ópera de Lyon parpadeaban como estrellas caídas en la noche de 1892, iluminando la fachada neoclásica con un resplandor dorado que contrastaba con el cielo nublado sobre el Ródano. El baile de la Guilda de Hilanderos atraía a la élite de la ciudad, magnates en fracs negros con solapas de seda, damas en vestidos de tafetán con mangas abullonadas y cuellos de encaje que susurraban con cada movimiento. El aire olía a perfume de rosas y cera de velas, mezclado con el humo sutil de cigarros en los balcones. Camille Moreau descendía del carruaje de Henri Duval, su corazón latiendo como un tambor lejano. Vestía un gaun prestado de muselina azul pálido, con falda acampanada y un chal de cachemira que ocultaba su nerviosismo, el broche de plata prendido como un talismán en el corpiño. A sus 22 años no era una dama de sociedad, pero esa noche el telar de Lyon la tejía en su centro. Henri, a su lado, ofrecía su brazo con un gesto firme, su frac impecable acentuando hombros anchos, la cicatriz en la mejilla capturando la luz de las antorchas. Mantenga la cabeza alta, Camille. Las pruebas están en mi bolsillo. Esta noche la verdad sale a la luz. Sus ojos azules transmitían confianza, un lazo forjado en confidencias pasadas, no solo de ver. Ella asintió, sintiendo el peso del salón principal al entrar. Candelabros de cristal colgando del techo abovedado, músicos afinando violines en el foso, y murmullos que se extendían como hilos sueltos. Los Beaumont estaban allí. Edouard conversando con banqueros cerca del buffet de ostras y champán. Isabel en un grupo de damas. Su vestido verde esmeralda crujiendo con orgullo fingido, el abanico agitándose como un escudo. El foro público bullía de intriga, delegados rusos y otomanos, invitados para sellar alianzas pendientes, charlaban en rincones, sus uniformes bordados reluciendo. El notario, el antagonista en las sombras, rondaba con una carpeta bajo el brazo, su bigote fino temblando de anticipación. Había preparado la sabotaje final, un dossier de cartas falsas, firmadas con la caligrafía imitada de Camille, acusándola de espionaje para rivales parisinos. Una testigo comprada, una criada de los Beaumont sobornada con promesas de ascenso, esperaría el momento para declarar bajo juramento público. Isabel lo había orquestado todo, sus ojos clavados en Camille desde lejos, una sonrisa viperina curvando sus labios pintados. La tensión escaló cuando el maestro de ceremonias anunció el vals de apertura. Parejas giraron en la pista de mármol pulido, pero los ojos seguían a Camille y Henri, que se mantenían al margen. «Mírenla, la niñera que se cree condesa», siseó una dama cercana, abanicándose con furia. La humillación sutil ardía, recordando su lugar, pero Henri la guió al centro, ignorando las miradas. «Bailamos como iguales», murmuró, su mano en la de ella un ancla. El vals los envolvió, notas de Strauss flotando en el aire cargado, sus pasos sincronizados en un roce contenido que hablaba de confianza ganada. Entonces, el golpe.
Isabel se acercó con el notario a la cola, su voz alzándose como un trueno en el intermedio. «Señores de la guilda, esta persona, Camille Moreau, ha sabotado nuestros tratos. Espía para los Duval, filtrando secretos a Oriente. Miren estas cartas». El notario extendió el dossier, papeles crujientes con sellos falsos, y la testigo, una joven temblorosa, balbuceó: «La vi escribiendo en ruso, traicionando a Madame». El salón se congeló. Edouard palideció, los delegados fruncieron el ceño, murmullos convirtiéndose en un rugido. Camille sintió el mundo inclinarse, miradas acusadoras como dagas. Isabel sonrió, triunfante, su complot expuesto en público para humillarla ante la comunidad. Pero el contraataque fue inteligente, forjado en pruebas irrefutables. Henri levantó la mano, silenciando el bullicio con autoridad heredada. «Esperen, señores, no mentiras, sino verdad». Sacó el diario de Isabel del bolsillo interior, páginas abiertas en entradas clave, y lo leyó en voz alta. «El notario falsificará, para que la niñera caiga». La testigo palideció, retractándose al instante. «Madame me obligó, prometió oro». Marie, la aliada de la lavandería, surgió de la multitud como testigo clave, jurando ante todos: «Vi al notario quemar documentos verdaderos. Las deudas de los Beaumont son reales. Isabel las oculta para su vanidad». Camille habló entonces, su voz firme, traduciendo extractos en turco y ruso para los delegados. «Esto prueba el sabotaje, no traición. Las sedas de Lyon merecen honor, no engaños». La estrategia social giró el tablero. Los banqueros, oliendo ruina, se volvieron contra Isabel. «¡Chantaje en nuestra guilda!», gritó uno, arrancando el dossier de manos del notario. Edouard, confrontado por su esposa en público, bajó la cabeza, su bastón temblando. «Isabel, es cierto». Ella tartamudeó, el abanico cayendo al suelo, su máscara resquebrajándose ante ojos atónitos. Los delegados aplaudieron, el embajador otomano asintiendo. «Esta mujer dice verdad. Las cartas falsas apestan a mentira». La comunidad reencuadró a Camille, de humillada a respetada, murmullos convirtiéndose en aplausos. Damas que antes la desdeñaban, ahora se acercaban. «Valiente, mademoiselle». El notario, expuesto, huyó hacia la salida, su carpeta rasgada por manos indignadas. El pico de euforia estalló como fuegos artificiales invisibles. Isabel, acorralada, confesó entre sollozos: «Solo protegía mi nombre. El pasado me persigue». Pero era tarde. La guilda la sancionó en el acto, exiliándola socialmente, su reputación hecha jirones. Edouard, humillado, retiró demandas contra Camille, ofreciendo disculpas públicas. Henri y Camille se sostuvieron en el centro, el salón vibrando con aprobación. «Lo logramos», susurró él, su mano apretando la de ella en un compromiso tácito, un lazo de iguales forjado en victoria. Los músicos reanudaron, pero el verdadero vals era el suyo, triunfo catártico, justicia anhelada. Si esta victoria te ha emocionado, suscríbete al canal para no perder ninguna otra historia emocionante como esta. El salón se aquietó en un silencio post-tempestade, el eco de aplausos desvaneciéndose como niebla del Saona. Henri y Camille se retiraron a un balcón, el ródano brillando abajo bajo la luna. Ninguna palabra más, solo un roce de manos, promesa de un futuro tejido juntos, pero en las sombras de la ópera, un mensajero aguardaba con una nota sellada. Los Beaumont no olvidan. El telar continúa. La noche, aún joven, susurraba amenazas veladas. Los días siguientes al baile en la ópera transcurrieron como un río calmado tras la tormenta, pero con corrientes profundas que moldeaban el destino de Lyon.
El escándalo había estallado en los periódicos, desde el Progrés hasta gacetas parisinas que hablaban de la niñera que desenmarañó el telar de mentiras. Camille Moreau caminaba ahora por las calles empedradas con la cabeza alta, su vestido de muselina reemplazado por un atuendo más modesto pero digno, lana azul con un chal de lana fina, el broche de plata reluciendo como un emblema de victoria. A sus 22 años, su rostro, antes oculto en sombras, irradiaba una compasión serena, forjada en el fuego de la verdad. Ya no era la sirvienta invisible, su voz, clara y firme, resonaba en los salones donde antes solo servía. El señor Edward Beaumont, humillado ante la guilda, actuó con rapidez para atar los hilos legales. En su estudio de la mansión, ahora despojado de tapices que había vendido para cubrir deudas, firmó documentos ante un notario nuevo, uno imparcial de la prefectura. «Isabel, has tejido tu propia ruina», le dijo con voz grave, el bastón apoyado en la mesa como un juez. Ella, pálida y con el moño deshecho, confesó todo: las cartas falsificadas, los sobornos al antiguo notario, las deudas ocultas de préstamos usurarios que ascendían a 20.000 francos. El antagonista principal, esa mujer de vanidad implacable, enfrentó su sanción concreta: exilio forzado a un pueblo remoto en el sur, sin derechos sobre la herencia familiar, ni acceso a Lucien. «Partirás al amanecer, sin un franco más», decretó Edward, su liderazgo transformado en justicia fría. El notario, su títere, perdió su licencia. Encarcelado por falsificación, su caída fue pública, un ejemplo para los mercaderes de Lyon. Camille, testigo en la audiencia privada, habló con autoridad renovada. «No busco venganza, señor Beaumont, solo equidad. Las sedas de esta ciudad unen pueblos, no los dividen». Su compasión sorprendió a todos. En lugar de demandar, propuso un arreglo. Los Beaumont cederían fondos para una escuela de idiomas en los barrios obreros del Ródano, un legado vivo que enseñaría turco y ruso a hijos de hilanderos, rompiendo ciclos de pobreza como el suyo. Edward, con ojos enrojecidos por noches sin dormir, accedió. «Sea tu nombre en la placa, Moreau». El nuevo equilibrio se establecía. La mansión, renovada sin el peso tóxico de secretos, se convertía en sede de la guilda, con Camille como asesora honoraria en tratos internacionales. Henri Duval selló el vínculo por libre elección, en un ritual simbólico lejos de salones opulentos. 2 semanas después, al atardecer en las orillas del Saona, donde sauces inclinados rozaban el agua, él esperó con un anillo sencillo de plata, sin piedras ni historia familiar que lo empañara. «No por alianzas de fábricas, Camille, sino por ti. Eres mi puente a un mundo mejor». Ella extendió la mano, sus ojos verdes encontrando los azules de él, y el metal se deslizó en su dedo como un juramento puro. No hubo besos apasionados bajo la luna. Solo un abrazo contenido, sus siluetas recortadas contra el horizonte rosado, donde barcazas cargadas de seda navegaban hacia puertos lejanos. «Juntos tejeremos justicia», murmuró ella, su voz ahora líder de causas sociales, organizando talleres para mujeres en las hilanderías. Los coadjuvantes encontraron su destino. Marie, la criada leal de la lavandería, recibió una pensión generosa de los Duval y se convirtió en directora de la escuela, su rostro arrugado iluminado por sonrisas de niños, aprendiendo palabras exóticas. Lucien, el pequeño de rizos rubios, corrió hacia Camille en el jardín renovado de la mansión, ahora abierto a visitas. «Eres mi maestra ahora», exclamó abrazándola. Edward, reposicionado como neutral reformado, cedió parte de su imperio a Henri en una fusión honesta, salvando empleos en las fábricas. Los delegados rusos y otomanos regresaron, firmando contratos ampliados, alabando a Camille
como la voz del honor leonés. La transformación de los protagonistas brillaba en cada gesto. Henri, con su cicatriz ahora un recordatorio de vulnerabilidad compartida, lideraba reuniones con empatía, priorizando salarios justos para obreros. «Ya no soy el heredero frío», confesó una noche, mientras caminaban por el puente sobre el Ródano. Camille, con liderazgo natural, inauguró la escuela en una ceremonia simple, un edificio de piedra junto al río, con aulas luminosas y mapas de Constantinopla y Moscú en las paredes. «Aquí, las lenguas liberan, no atan», declaró ante una multitud, su voz resonando como un eco de su abuelo. La imagen final se grabó en el crepúsculo. Camille y Henri en la proa de una barcaza, el viento agitando su chal, mientras Lucien jugaba a sus pies. Lyon se extendía ante ellos, tejados inclinados bajo un cielo estrellado, el legado en acción con niños riendo en la escuela distante. Un beso por amor, suave y verdadero, selló el momento. Labios que se rozaron como hilos entrelazados, prometiendo un horizonte de futuro sin sombras. Pero en el bolsillo de Henri una carta suave aguardaba. Una invitación de París para una cumbre de comercio, donde su unión podría tejer alianzas mayores. El telar de la Belle Époque continuaba, ahora con hilos de luz. 10 años habían tejido su red sobre Lyon, transformando la ciudad en un tapiz más vibrante bajo el sol de 1902. El Ródano fluía sereno, sus aguas ahora salpicadas por vapores modernos que transportaban sedas a puertos lejanos, mientras las hilanderías zumbaban con un ritmo menos opresivo, gracias a reformas que Henri Duval había impulsado. La mansión Beaumont, antaño un bastión de secretos, se erguía renovada en la colina de Fourvière, sus ventanas abiertas al viento que traía ecos de risas infantiles desde el jardín empedrado. Camille Duval, antes Moreau, caminaba por el sendero de grava con paso firme, su vestido de lana azul claro ondeando suavemente, el broche de plata aún prendido en el corpiño como un juramento eterno. A sus 32 años, su cabello castaño, ahora con mechones plateados en las sienes, caía en ondas sueltas bajo un sombrero de ala ancha adornado con plumas discretas. Sus ojos verdes, profundos como el río de su juventud, brillaban con una serenidad ganada en batallas pasadas. Henri la esperaba en el porche, su figura robusta envuelta en una levita gris de corte sencillo, la cicatriz en la mejilla suavizada por el tiempo, pero aún un mapa de vulnerabilidades compartidas. A sus 38 años, su cabello se teñía de gris en las patillas, y su sonrisa, antes contenida, ahora iluminaba su rostro con calidez genuina. «Ven, amor, Lucien quiere mostrarte su progreso», murmuró, extendiendo la mano. Ella la tomó, sintiendo el calor familiar que había resistido tormentas y años. Su unión, sellada en una ceremonia íntima 5 años atrás, en la capilla de Fourvière, había florecido sin las cadenas de alianzas forzadas. 2 hijos completaban su mundo. Lucien, ahora un muchacho de 15 con rizos oscuros y ojos curiosos, y la pequeña Emily, de 3 años, con el cabello rubio de su abuelo adoptivo y una risa que llenaba los salones. El amor había resistido, no como un fuego devorador, sino como un río constante, profundo y nutriente. En las noches de invierno, junto a la chimenea crepitante, Henri y Camille revivían confidencias pasadas, sus manos entrelazadas recordando el roce en la tormenta de aquella noche fatídica. «Fuiste mi puente entonces», le decía él, besando su frente, «y lo sigues siendo». Ella respondía con un silencio cargado de nostalgia, evocando la niñera invisible que había emergido a la luz.
Habían construido una vida de iguales. Henri dirigía las hilanderías Duval-Beaumont con justicia, elevando salarios para los obreros del Ródano y fundando cooperativas que rompían el yugo de la pobreza. Camille, con su voz ahora reconocida en círculos diplomáticos, asesoraba en tratados con Oriente, su dominio de turco y ruso, abriendo puertas que antes se cerraban a las mujeres. Pero no todos habían escapado ilesos. Isabelle Beaumont pagó el precio más alto por su vanidad implacable. Exiliada a un pueblo olvidado en Provenza, donde el sol abrasador secaba los campos como lágrimas no derramadas, vivió en una casita de piedra con vistas a viñedos marchitos. A sus 50 años, su figura esbelta se había encorvado bajo el peso del ostracismo. El corsé de seda dio paso a vestidos raídos y su abanico roto yacía en un cajón como reliquia de glorias perdidas. Las cartas que enviaba a Edouard, suplicando visitas, eran devueltas sin abrir. «He perdido todo por un orgullo ciego», confesaba en diarios que nadie leería, su pluma temblorosa grabando arrepentimientos. Edouard, viudo ahora tras una enfermedad que se lo llevó 2 años atrás, había reposicionado su legado en neutralidad. Legó la mansión a Lucien como tutor y fondos para la escuela, pero su sombra se desvaneció en soledad, un recordatorio de cómo el complot había devorado su familia. La escuela de idiomas, ese legado vivo que Camille había propuesto en el clímax de su victoria, florecía junto al Saona. El edificio de piedra, con aulas luminosas y murales de mapas exóticos, educaba a cientos de niños de hilanderos. Hijas de obreros aprendiendo ruso para cartas de emigrantes, hijos de mercaderes dominando turco para futuros tratos. Marie, la aliada de la lavandería, ahora de 60 años con el rostro surcado de arrugas pero ojos brillantes, dirigía con mano firme. «Mira lo que tejimos, Camille», le decía en visitas, mientras niños recitaban frases en lenguas lejanas. Cambios sociales se extendían. La Guilda de Hilanderos, inspirada por el escándalo, impulsó leyes contra chantajes en el comercio, y mujeres como Camille hablaban en asambleas, rompiendo barreras de clase que la Belle Époque aún intentaba mantener. Esa tarde, en el jardín, Lucien corrió hacia ellos con un libro en la mano, un tratado de diplomacia en ruso que practicaba. «Madre, traduce esto. Habla de puentes entre pueblos». Emily, gateando a sus pies, con un vestido de muselina blanca, balbuceaba palabras en turco que Camille le enseñaba en secreto. Henri alzó a la niña, riendo. «Nuestra familia es el verdadero telar». Camille se unió al abrazo, el broche contra su pecho, latiendo con emoción contenida. Miró hacia el Ródano, donde barcazas navegaban bajo el sol poniente, y sintió nostalgia por la joven asustada de hace 10 años. Lágrimas asomaron, no de tristeza, sino de gratitud profunda. «Sobrevivimos las sombras», susurró, «y tejimos luz». El crepúsculo cayó suave, tiñendo Lyon de oro. En la distancia, la ópera brillaba con luces de gas, eco de aquella noche de triunfo. Henri y Camille se sentaron en el porche, hijos a su lado, mientras el viento llevaba susurros de futuro. El amor, probado por el tiempo, perduraba como el río eterno, fluido, inquebrantable, un horizonte de promesas renovadas. En las orillas del Ródano, donde el agua susurra secretos eternos, la historia de Camille y Henri se cierra como un telar completado, con hilos de coraje y verdad entrelazados en un patrón inolvidable. 10 años después de aquella noche tormentosa que cambió todo, Lyon ha florecido bajo su influencia, un recordatorio vivo de que incluso las sombras más densas pueden dar paso a la luz. Camille, ahora una mujer de mirada serena y voz que inspira a generaciones, camina junto a Henri por el puente que une los 2 ríos de su vida, el Saona y el destino compartido. Sus hijos, Lucien y Emilie,
Corren adelante, riendo con la libertad que ellos mismos han tejido para el futuro. El broche de plata, ese objeto que unió pasados lejanos, brilla en el pecho de Camille como un faro, simbolizando que los dones ocultos, cuando se revelan con honestidad, pueden derribar imperios de mentiras. Esta narrativa, ambientada en la elegancia vibrante de la Belle Époque, nos enseña lecciones profundas que resuenan más allá del tiempo. Primero, el valor de la autenticidad. Camille, tratada como nada por los que la rodeaban, demostró que el verdadero poder no reside en el estatus social, sino en la integridad del espíritu. Su habilidad para hablar turco y ruso no fue un truco de salón, sino un puente forjado en la adversidad, recordándonos que ignorar a los invisibles es negar la riqueza de un mundo interconectado. Segundo, la fuerza de la agencia personal. Ante el complot de Isabel, esa antagonista cuya vanidad la cegó hasta la ruina, Camille eligió actuar, no con venganza, sino con justicia compasiva. Su denuncia pública transformó la humillación en respeto, mostrando que una voz alzada, aunque tiemble al principio, puede reescribir las reglas de una sociedad rígida. Y tercero, el poder del amor como alianza igualitaria. Henri y Camille no se unieron por conveniencia, sino por una confianza ganada en confidencias y pruebas compartidas. Su unión nos motiva a buscar parejas que vean nuestra esencia, no nuestro lugar en el telar social, y a construir legados que eleven a los demás, como la escuela que ahora educa a cientos de almas marginadas. Estas lecciones nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos sido invisibles o hemos ignorado a quienes lo son? Estamos listos para tejer puentes en lugar de muros. La historia de Camille nos motiva a abrazar nuestros dones ocultos, a enfrentar las intrigas con coraje y a celebrar victorias que beneficien a todos. En una era donde las clases se entrechocan como hilos en un telar, su triunfo nos recuerda que la verdadera opulencia está en la empatía y la perseverancia. Si esta historia te ha conmovido hasta el final, te invito a comentarla abajo. ¿Qué lección te impactó más y cómo la aplicarás en tu vida? Para saber quién llegó hasta aquí conmigo, escribe la palabra telar en tu comentario. Así, entre todos, divulgamos estas narrativas que inspiran. No olvides dar like si el drama de Lyon te atrapó y suscríbete al canal para no perderte otras historias apasionantes de la Belle Époque como romances en París o intrigas en Nice, que te dejaré en los cartones finales. Tu apoyo hace que estas voces del pasado cobren vida en el presente. Hasta la próxima aventura y que tu propio telar brille con verdades.